Vamos a conversar con Raúl Sor del primer día, la inauguración del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, yo diría que hoy día, lunes, fue un cierto anticlímax, porque todo el mundo esperaba grandes anuncios y, digamos, medidas, más que anuncios, porque buena parte de los anuncios lo hizo Milei el domingo, cuando tomó el cargo, pero hoy día se esperaba que ocurrieran ya las primeras medidas. Pero el gobierno decretó un feriado bancario, es decir, no se tomaron las medidas económicas que se esperaban y, claro, había mucha gente que creía que el dólar se iba a disparar a las nubes y no, se mantuvo estable, no pasó ninguna de las grandes decisiones y estallidos que podrían haber tenido lugar hoy y se ha dejado todo para mañana. Y mañana se van a hacer algunos anuncios clave. Pero ya hay una serie de medidas que se han tomado y una de ellas, por ejemplo, Milei avisó que se acababan los ñoquis. Ñoquis le llaman en Argentina a aquellos empleados que aparecen solo los días 29, el día que tradicionalmente se comen los ñoquis, los 29 de cada mes, a cobrar su sueldo. Se iba a acabar el pluriempleo, es decir, todos aquellos que van a una oficina, dejan la chaqueta, se van a otra oficina, en una de esas dejan otra chaqueta y así van circulando, aparecen 2, 3 veces durante el día y cuando alguien pregunta ¿dónde está ese empleado? Ah, no, andaba por acá, lo vimos, pero no sé, fue al baño, por ahí debe andar. Y el pluriempleo es una de las cosas que Milei ha prometido que va a terminar en la administración pública y que junto con los ñoquis, es decir, gente que cobra y no trabaja en aquello que dice hacerlo. Por lo tanto, y él esto lo venía diciendo a lo largo de su campaña, y hay que reconocer que Milei ha sido muy consistente en su discurso. Ha planteado permanentemente que va a reducir el Estado y que el Estado tiene mucho más empleados de lo que requiere. Se habla de un recorte del orden del 20%. Hay disputas sobre los porcentajes y también sobre los recortes económicos que va a hacer, que van a afectar principalmente al gasto fiscal. Cuando uno habla de gasto fiscal, habla de salud, habla de educación, porque en realidad algunos analistas señalan que el Estado argentino no está no tiene un sobreempleo tan importante, a lo mejor en número de funcionarios quizá, pero en términos financieros, lo que le cuesta al Estado son cantidades relativamente menores. En la perspectiva de una reforma económica profunda, estos no serían elementos centrales y son, hasta cierto punto, según algunos analistas, voladores de luces que, claro, con razón, producen indignación en la población que hayan elementos zánganos que cobran sueldos sin hacer ningún trabajo, en circunstancias que muchos otros sí tienen que realizar sus tareas. Pero hasta ahora esto ha quedado en relativo suspenso. Y la gran interrogante, Fernando, esta es la gran interrogante, es qué va a pasar con la gobernabilidad. Ese es el talón de Aquiles, no solamente de Milei, lo ha sido de varios presidentes que han tenido muchas dificultades. Algunos no han logrado terminar su mandato y otros lo han hecho, pero pidiendo agüita en circunstancias muy difíciles. Sí, la gobernabilidad es un tema, y ya vamos a conversar de eso, creo. Hay otra cosa que va a caer como mirada muy, muy directa a las acciones del presidente Milei, que tiene que ver con las promesas que él dijo que se iban a efectuar en Argentina y que eran las más rimbombantes en un momento dado. Por ejemplo, la desaparición del Banco Central. Por ejemplo, la desaparición del Ministerio de la Mujer.
esas cosas cuando se dicen en campaña, se quiere que suenen muy potentes, muy fuertes, pero cuando de repente te toca ser el gobernante y te das cuenta que en una de esas no hay piso para eso, se empiezan a plantear bien bajito y se empiezan a esconder por ahí. De repente el Banco Central no es tan rápido su desaparición como él dijo en 24 horas, ni el Ministerio de la Mujer de repente, a ver, conversémoslo. Y ese tipo de cosas, bueno, de alguna manera también establecen una relación con los votantes, que una cosa es la campaña y otra cosa distinta, y lo sabemos en todas partes del mundo, es cuando te toca implementarla. Claro, y él va a enfrentar tres grandes obstáculos dentro del sistema. Primero, el Congreso. Él no tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto ya tiene recortado su espacio de maniobra y va a tener que hacer concesiones y él siempre va a poder decir, bueno, como le ha pasado a tantos mandatarios, yo quise hacerlo, pero el Congreso me obstaculizó. Segundo, tiene la situación de un país que tiene un movimiento social, especialmente sindical, tremendamente organizado, con muchos recursos. Los sindicatos son verdaderas potencias económicas, no como grandes empresas, pero tienen obras sociales, tienen recursos importantes y habrá que ver cómo reaccionan los sindicatos y movimientos sociales. Y ese es el segundo gran problema. Y tercero, no hay que olvidar que Argentina es un Estado federal y que los gobernadores tienen una cuota de poder importante y que, digamos, con la autonomía que tienen los estados en la provincia, en el conjunto, eso también ha sido un problema, no solamente en Argentina, también en Brasil, para los gobernantes, de manera que Milei se va a enfrentar a estos tres grandes obstáculos de entrada. Ahora, ¿cómo los va a manejar? ¿Cuál va a ser, en qué orden va a ir atacando los problemas? Porque naturalmente ningún mandatario, ningún gobierno puede pelear en todos los frentes en forma simultánea. Es algo que está por verse y que se esperaba que hoy día ya se levantara algo el suspenso. El hecho de que el dólar se haya mantenido estable es una muy buena señal para Milei. Es decir, había muchos que temían una corrida, que esto podía provocar una desbandada y que el peso iba a pasar a 1.200 al dólar, y no, se mantuvo en 1.000 y bastante estable a lo largo del día. Pero probablemente mañana va a ser algo del día de la verdad, porque allí mañana tendría que anunciar algunas de las medidas más esperadas. Sí, hay otra cosa que quizás permite que en el primer día no genere una situación económica como la que tú describiste que podría haber pasado, que han pasado montones de otros gobiernos cuando llegan personas que no tienen un conocimiento claro de la economía. No hay que olvidarse de que Javier Milei es economista. Y Javier Milei es una persona que tiene ideas muy rotundas respecto de cómo debe funcionar la economía, pero él, a diferencia de muchos otros que ha pasado en Argentina con anterioridad, él no puede desconocer que la gente cree que sabe de economía y por lo tanto las variables económicas hasta ahora, como tú muy bien dijiste, y una de las principales es cómo se pronuncia, cómo se manifiesta el dólar el primer día de gobierno, le están dando por lo menos a Javier Milei una entrada sin conflicto, yo creo en gran medida porque Javier Milei viene de un ambiente económico y quiere generar condiciones económicas que para los grandes países y particularmente para todo el capitalismo mundial son las que ellos probablemente están también haciendo en sus propios países. Claro, y Menem, digamos, atacó a lo largo de toda su campaña a la casta, como Sí. llamó a la élite económica, y sin embargo la casta está contenta con él, especialmente el sector agrícola, que es muy importante, los exportadores de soja, los productores de carne,
es decir, de ganado, todos están relativamente contentos. No sé si tanto con Milei, pero de haberse sacado de encima al peronismo, con el cual digamos, el sector rural tuvo una serie de conflictos por las restricciones económicas que les colocó permanentemente los diversos gobiernos peronistas, que los obligaban a, digamos, a presentar sus ingresos y tenían, digamos, una suerte de corralito, de manera que allí había, estos sectores lo ven con alivio la llegada de Milei, y los que van a estar más preocupados son los sectores, ciertos sectores industriales que en algunos casos tenían subsidios. En Argentina, por ejemplo, toda la industria de computación tenía una protección especial, estaba instalada en la Patagonia y tenía subsidios del gobierno. Bueno, todo eso, si Milei cumple con sus promesas, va a tratar de desmantelar el Estado hasta donde le sea posible y va a terminar con todo esto que él considera anomalía y que el mercado debe determinar qué empresas pueden sobrevivir y cuáles simplemente no tienen destino y son una carga para el erario nacional. Sí. Bueno, vamos a tener que estar atentos a lo que ya no es el ritual de inauguración y de instalación de un gobierno, sino que cuando empiezan a pronunciarse las primeras medidas. Y eso, siempre en un gobierno nuevo que ha prometido mucho y que sobre todo es tan rotundo en términos verbales como es el presidente Milei, uno espera de que las primeras resoluciones salgan rápido, no se esperen mucho rato. Sí, exactamente. Así que en una de esas mañana volvemos a hablar del tema, veremos qué pasa. Vamos a ver. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.